está Ana María Borzone, investigadora principal del CONICET. Ayer llamaba nuestra atención y estimo que la de muchísima, pero muchísima gente, una serie de conceptos vertidos justamente al respecto del tema educativo, con un concepto muy intenso. La escuela genera niños prescindibles y la causa tiene nombre y apellido. Ana María, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por este aporte en donde usted plantea que hay un método global, el método psicogénesis de escritura, que es lo que estaría en el centro de la cuestión al respecto de esta situación de fracaso escolar, y quisiera que nos lo desarrolle para nuestra mejor comprensión de este término. Sí, sí, es muy claro. Nosotros hemos investigado durante años este fenómeno del fracaso escolar. Ujú. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un niño no aprende a leer y a escribir en tiempo y forma, ¿qué significa en tiempo y forma? A fin de primer grado, todos los chicos pueden aprender a leer y escribir. Tenemos investigaciones realizadas en todo el país y con chicos, sobre todo de sectores vulnerables. Y esto es muy importante remarcarlo. No trabajamos en escuelas privadas, sino que trabajamos en escuelas públicas, en escuelas rurales, en escuelas de comunidades aborígenes. Y lo que observamos es que con la metodología adecuada, todos los chicos aprenden a leer y escribir en primer grado. ¿Qué es lo que sucede? Que en este momento no aprenden. Y no aprenden porque desde fines de la década del 80, y es una metodología que se consolida en la década del 90, se ha dejado de enseñar a leer y escribir en forma sistemática y adecuada. ¿Por qué adecuada? Porque el método que se utiliza, que es la psicogénesis, es un método global. ¿Qué significa un método global? En un método global no se enseñan en forma sistemática las correspondencias entre el sonido y las letras. Uh-huh. Cualquiera de los oyentes sabe que nuestro sistema de escritura es un alfabeto, Uh-huh. y que las letras representan los sonidos. Entonces, si no enseñamos ese principio básico para que los chicos puedan leer las palabras y escribirlas, los chicos no lo aprenden y van arrastrando ese no aprendizaje a lo largo de los años. Y muchos llegan a fin de primaria, no han aprendido a leer ni a escribir, e Claro. ingresan al secundario con un nivel bajísimo, o apenas si pueden leer algunas palabras y escribir algunas palabras. Es decir, se está utilizando desde la década del 90 una metodología que en el mundo académico ha sido cuestionada y ha sido abandonada en todos los países, Uh-huh. porque genera retrasos en el aprendizaje. Claro. Bueno. ¿Y qué pasa cuando un chico se empieza a atrasar? Todos los padres y los docentes lo saben. Cada vez le va peor. Cada vez tiene mayores dificultades. Cada vez se queda más atrás. ¿Por qué? Porque no puede aprender. Si no puede leer, no puede comprender un texto, Sí. que es lo que además ven todas las evaluaciones, nos están mostrando eso desde hace años. Si usted me permite, le voy a aportar algo. Mira, hace ya unos años estaba funcionando en Mar del Plata una escuela descentralizada de formación de policías, Bucetich, ¿no? Entonces un día en la calle me aborda un docente, me dice, mira, te quiero contar algo, no puedo decirlo públicamente, porque este es el otro tema, el eterno miedo de los docentes a hablar en público. Ahora se está cambiando eso. Me dice, tenemos mucha presión para aprobar a los que están cursando, pero tenemos un grave problema. Más del 40% no comprende los textos. Lo que lleva a la otra cuestión, que es la presión del sector político para que sí o sí se apruebe de cualquier manera cualquiera y se haga una ficción de que hay gente formada, ilustrada y que comprende. Y yo de ahí acuñé un término, no sé si usted lo va a compartir. Digo, el que no comprende texto no comprende contexto. Porque no lo puede entender el contexto si no comprende los textos. Y texto es todo, lo que vemos, lo que interpretamos en la calle, ¿no? Sí. Son estrategias básicas de procesamiento.
estrategias básicas de comprensión. Y comprender no es solo comprender un texto, es una comprensión, como usted dice, mucho más amplia, mucho más amplia. Y el resultado de la no enseñanza de la lectura y la escritura en tiempo y forma, como le decía antes, es decir, a fin de primer grado. La primera experiencia que yo hice, y que me acordaba anoche por esta entrevista, la hice a fines de la década del 80 con un nene que no aprendía, una familia muy humilde, y la mamá me consultó. La mamá del barrio, yo vivía en un barrio, me consultó. Y estaba muy preocupada porque el nene en primer grado no aprendía a leer ni escribir. Y yo estaba elaborando un programa de enseñanza. Y le dije a la señora que no se preocupara. En la escuela la trataron muy mal, una escuela de Bulón, de provincia de Buenos Aires, y le dije que no se preocupara, que en enero, en vacaciones, yo le iba a enseñar. En un mes, venía todos los días a casa, todos los días trabajaba con una hora con el chiquito que se llamaba Nazareno, y en un mes aprendió a leer y escribir. Es decir, que la primera propuesta de enseñanza que hice, que elaboré como investigadora, totalmente diferente a la psicogénesis, es decir, enseñando, la probé con este nene y en un mes leía y escribía. Claro. Y además las investigaciones internacionales, y las nuestras también, que comparan el aprendizaje en español con el aprendizaje en otras lenguas, muestran que es mucho más fácil aprender a leer y escribir en español. Entonces, ¿por qué no aprenden? ¿Por qué nadie reacciona ante algo que es gravísimo? Los chicos llegan a la universidad y abandonan porque no pueden leer ni escribir. Llegan a los institutos. Es una preocupación entre los profesores de secundario y los profesores de los institutos, porque en secundario tampoco se les enseña a leer ni escribir. Claro, ahora, esto por lo que yo veo en todo su trabajo, es uno de los tantos default en los que ha ingresado el mundo occidental, porque la psicogénesis está basada en los trabajos de Jean Piaget, en definitiva, sí, arranca todo de ahí. Pero por contrario, Sensu, usted pone en escena el trabajo de un investigador soviético, Daniel Borsirovich, que planteó y cambió y mejoró el método fónico, con lo cual evidentemente estamos en un camino de una ruta divergente, es decir, Occidente, que es la matriz de la formación, de la creación de la escuela pública, de la enseñanza como método de introducción, de elevación del individuo a ciudadano, etcétera, 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 se queda atrás de las naciones que en este caso participan de una cultura distinta y que en muchos sentidos tienen con respecto de las sociedades democráticas enormes atrasos. Quiero explicarles que el CONIN fue el primero en hacer investigaciones en esa línea. Yo fui la primera en hacer investigaciones en esa línea en español, pero los países nórdicos y Estados Unidos y bueno y distintos países europeos ya desde fines de la década del 70 y la década del 70 ya estaban trabajando en esa misma línea. Es decir, que ya había un cambio, se mejoró el método fónico para enseñar sistema de escritura, es decir, aprender a leer y escribir palabras, y esto quiero recalcarlo, ¿no es cierto? Se mejoró, se cambió, se hicieron investigaciones, miles de investigaciones que muestran que el mejor camino para enseñar a leer y escribir es primero trabajar con los sonidos, jugar con los sonidos, que los chicos se den cuenta que la palabra hola tiene 3 sonidos y después ven las letras y aprenden las correspondencias. Se han hecho miles de investigaciones con esta propuesta metodológica, que es la que nosotros seguimos, y que muestran cómo los chicos aprenden más rápidamente a leer y escribir. Y por otro lado, hay también cientos de investigaciones que muestran que cuando los chicos no aprenden a leer y escribir en primer grado,
cada día tienen, a medida que avanzan en la escolaridad, cada vez tienen peores desempeños. Claro. Bueno, usted plantea otra cuestión, ¿no? Esto de que se está formando, se está forjando una suerte de generación de disléxicos. Claro, ¿por qué? Porque el disléxico es aquel chico que tiene un problema, una base funcional, que le impide darse cuenta de que las palabras están formadas por sonidos y aprender las correspondencias. Entonces, el método global pretende que el chico adivine la palabra, que la pueda leer por las características así globales, es decir, como si usted dibujara sobre la palabra una línea, en lugar de ir reconociendo cada una de las letras. Entonces, al enseñar de esta manera, está desarrollando estrategias en los chicos que son estrategias que no les sirven para aprender a leer y escribir en un sistema alfabético. Entonces los chicos actúan como si fueran disléxicos, tratan de adivinar la palabra y no leerla. Entonces, la escuela es una fábrica de disléxicos. Nuestra escuela actual es una fábrica de disléxicos, por la metodología que se emplea y que los ministerios se niegan a cambiar, sin evidencia empírica. Claro. No puede ser que para aplicar una vacuna o aceptar un remedio se hagan tantos estudios y que haya tantos estudios en contra de este método que se utiliza en la Argentina y a favor de otras metodologías con respecto a su efectividad, y sin embargo se continúe en contra de toda la evidencia empírica, en contra de todas las investigaciones científicas, enseñando de una manera tal que los chicos no aprenden. ¿Qué van a hacer esos chicos que terminan secundaria y apenas si pueden leer y escribir? Y eso se está viendo en los institutos, en los institutos del profesorado, chicos que van a ser futuros maestros y que en primer año los profesores me comentan que tienen que hacer talleres de lectura y de escritura para enseñarles a los 18 años a leer y escribir, a adquirir fluidez en lectura. Claro, es decir, es un problema grave. Usted sabe que además, problema gravísimo. Además de eso, yo voy a introducir un criterio que sé que crea alguna irritación, pero bueno, es algo en lo que tengo una fundada razonabilidad para expresarlo. Otro de los dramas que sufrimos es la eliminación del servicio militar obligatorio, porque el servicio militar daba una oportunidad de emparejar muchas de estas cosas en los sectores más humildes, ¿no? No, sí, bueno, mi padre hacía proyectos de planes de alfabetización de adultos con los conscriptos. Claro. Así que tengo un antecedente familiar con respecto a ese trabajo. Pero es muy grave lo que sucede en la Argentina, muy grave, porque si no leen ni escriben, no pueden incorporarse al mundo del trabajo. Sí. Son marginados, son prescindibles. Bueno, si no leen y no escriben, y si además hay una laxitud sociopolítica al respecto del consumo de drogas, el cóctel perverso está servido de una manera grotesca, ¿no? Sí. Y los docentes, cuando uno les enseña otra metodología, los docentes se dan cuenta, primero se dan cuenta de que los chicos no aprenden. Yo llamaría a esta situación en la Argentina la gran estafa, la gran estafa educativa. Entonces, es bastante frustrante para un docente que realmente está comprometido con la enseñanza, ver que sus chicos no aprenden. Y otra cosa que me parece muy grave es que ni siquiera dejan a los docentes enseñar de otra manera. No solo no lo forman para enseñar de otra manera,
sino que cuando los docentes quieren hacerlo, porque han participado de algún curso que les muestra por qué los chicos no aprenden con esa metodología, no los dejan hacerlo, los persiguen. Usted decía antes que los docentes tienen miedo de hablar. Claro que tienen miedo de hablar, porque los persiguen, sí, enseñan. Ahora, es algo que es incomprensible. Bueno, incomprensible. Es un proceso de cooptación ideológica que se dio desde los institutos de formación docente, que el año pasado en esa acción muy audaz de 2 chicos que grabaron a una docente bajando línea ideológica, quedó expuesta a la vista de todos. Sí. Lo que está pasando no es una casualidad, es un proceso que tiene objetivos de carácter concreto, ¿no? Bueno, yo estoy más que fascinado, le agradezco enormemente todo lo que nos aporta y lo que nos ayuda a pensar y repensar. Desde ya, muy agradecido, seguiremos conversando, Ana María, que tenga usted el mejor día, muy amable. Bueno, gracias por esta posibilidad. Ana María Borzón, doctora en Filosofía y Letras. Estamos hablando de esto, estamos hablando de que hay que ir al hueso. Hay que ir al hueso, hay que recuperar la educación, hay que recuperar el sentido y el criterio del orden.